Bueno, pues si os parece vamos a empezar porque tenemos solo una horita y, por ejemplo, pues una compañera, Carlota, se tiene que ir pronto y entonces, pues así podemos aprovechar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de las que estáis aquí ya me conocéis. Yo soy Cristina Manjabacas y formo parte del equipo docente de IEN. Eh, y hoy os vengo a hablar, ya sabéis que venimos tratando esta temática de la incertidumbre durante este año, ¿no? Normalmente elegimos un tema y le damos como diferentes miradas, diferentes abordajes. Este año el tema me encanta, la incertidumbre. Fijaros, ¿no? Es como un temazo. Y a mí me ha gustado la idea de relacionarla con qué ocurre en la incertidumbre cuando lo vinculamos a nuestra corporalidad, ¿sí? Y esto lo he enlazado desde una mirada humanista, que es como yo me considero, sobre todo una terapeuta humanista, porque me gustan mucho los humanos y es con los que trabajo, pues lo he linkado con la psiconutrición, ¿no? Lo podemos relacionar con un montón de enlaces en nuestra cotidianidad, pero la nutrición, que es algo con lo que nos relacionamos a diario y en varias ocasiones, pues me ha parecido muy interesante. De aquí, con esto que vamos a hablar hoy, lo podemos después extrapolar a diferentes relaciones también, ¿no? En nuestro día a día, en nuestro diario. Pero la psiconutrición me parece especialmente interesante porque es algo con lo que tenemos que lidiar. ¿M? Entonces, yo hoy me gustaría invitaros a mirar la incertidumbre desde un lugar distinto al habitual, porque normalmente cuando hablamos de incertidumbre nos lo llevamos como a un estado, un espacio mental, sobre todo. Pensamos pues como que surgen dudas, como faltas de respuesta, como una preocupación hacia el futuro, y esto está, es cierto, pero si observamos con un poquito más de atención lo que nos ocurre, y me incluyo, ¿no? Porque la incertidumbre está en nuestro día a día constantemente, y ponemos atención en cómo, en qué nos ocurre, vamos a ver que en los momentos en los que nos toca atravesar la incertidumbre, vamos a poder ver algo diferente, porque la incertidumbre en realidad no comienza en la mente. Mm, La incertidumbre comienza en el cuerpo. Y a mí me gustaría abrir esto con una pregunta, ¿sí? Es algo muy sencillo, pero me gustaría preguntaros algo. Pensad en un momento reciente, así lo primero que os venga, dejaros un poco sorprender, en el que hayáis sentido incertidumbre. Puede ser algo muy pequeño, ¿no? O al contrario, o algo importante. Por ejemplo, pues un cambio en el trabajo o una decisión pendiente o una conversación difícil. Fijaros, ¿no? Todo esto son situaciones de incertidumbre. Un momento en el que no sabéis muy bien lo que iba a ocurrir y ahora fijaros en algo. Estoy en este tipo de situación, ¿no? Enfrentándome a este abismo, a esta incertidumbre. ¿Y qué os ocurre en vuestro cuerpo? Así, ¡pum! Lo primero que os viene, abrir los micros. Os escucho. No me dejéis aquí una hora hablando solo o sola, que rollo que... Se encoge como un poco, hay como un poco de tensión, Bien. dureza. Tensión a nivel corporal en general. O sea, Sí, y en el estómago, sobre todo, me ha venido. muy interesante. Bueno, en mi caso, en el pecho, en la respiración. Y si trabajas en la respiración, puedes controlar el momento, bueno, mirando para mí, hacia mí. Entonces, intentar estar presente para no pensar demasiado en el futuro o en el pasado. Muy bien, aquí ya hemos introducido varias cosas. Fijaros, la tensión a nivel de estómago, muy interesante. Un cambio en la respiración y ya traemos la presencia. ¿Mm? Muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Inquietud, la necesidad de hacer algo, ¿no? Puede aparecer también. ¿Con qué os ha conectado? Así, la incertidumbre a nivel corporal. Lilith, que tú te has abierto el micro. O Gina, Jorge. Lo estoy pensando, lo estoy pensando. A mí, aparte de encogérseme las tripas,
sí que tengo impulso de ponerme a hacer cosas, aunque sea limpiar o recoger algo o cualquier tontería. Ujú. Eh, es La como que te necesidad, centra luego a nivel mental. No la lo sé. necesidad de hacer algo, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Esto es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que esto de la incertidumbre ocurre aquí y no es verdad. En realidad, el organismo entero está implicado en esta experiencia. Fijaros, todas habéis notado algo sensorial, ¿sí? Algo organísmico. Justamente de esto es de lo que me gustaría hablaros hoy. ¿M? Y vamos a hacer algo muy sencillito. Nos va a llevar nada, unos segundos, ¿sí? Para no hablar simplemente en este webinar que va a estar vinculada al cuerpo desde la teoría, sino que vamos a registrarlo directamente, ya que vamos a hablar del cuerpo, ¿no? Pues vamos a ponernos en contacto con él. Entonces, si os parece, yo os invito, si os apetece, a que toméis un momentito, así, donde estéis, para notar cómo está vuestro cuerpo ahora mismo. Notad vuestra respiración, el contacto con la silla, el peso del cuerpo, vuestros pies. Es simplemente observar, ¿vale? Cómo está la respiración. No tenéis que cambiar nada. Simplemente que hagáis un registro, así como un escáner. ¿Mm? Quizás haya tensión antes de empezar ante este webinar que es una incertidumbre también, que va a ocurrir aquí, ¿no? O no, o estoy muy relajada y muy tranquila porque yo conozco ya a Cristina y ya sé muy bien lo que va a ocurrir, o ya me conozco yo ante este tipo de situaciones y vengo muy relajada. Es decir, ¿qué está registrando ahora mismo vuestro cuerpo? Así, lo primero que habéis sentido, ¿de qué os habéis dado cuenta? Bueno, en mi caso, que otra vez que un poco tensión en el pecho, en la respiración y ya, Ujú. me paro en esto. Sobre todo por el incertidumbre, por lo que está sucediendo en esta sociedad, ¿no? En lo que está pasando en el mundo y me afecta, aunque me gustaría desconectar, pero es un poco la realidad y eso es para mí ahora mismo una incertidumbre, ¿no? Bien. Veis que ya podemos empezar a comprender que lo que está pasando, el organismo ya ha empezado a registrarlo, ya ha empezado a reorganizarse, ¿verdad? Ya hay un cambio en vuestra respiración, en vuestro tono muscular, quizás también hay un cambio a nivel digestivo, a lo mejor os ha entrado apetito o se os ha ido. Es decir, la forma en la que el cuerpo empieza a orientarse en función al entorno ya está generando movimiento. ¿Os dais cuenta? Desde la psiconutrición esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una mirada desde cómo es la relación con la comida, por ejemplo, ¿no? Yo he cogido esta temática. Vamos a ver que la relación con la comida no se organiza solamente desde la voluntad o desde el conocimiento nutricional, sino que se va a organizar desde el vínculo que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y este vínculo se vuelve especialmente visible en momentos de incertidumbre. ¿Habéis visto cómo están sucediendo los cambios, verdad? En estos momentos en los que estamos atravesando momentos de incertidumbre. Muchas personas descubren precisamente su relación con el cuerpo cuando algo deja de estar de una manera organizada o previsible en su vida, ¿sí? Es decir, cuando a lo mejor entramos en un momento vital en el que hay una estructura que se rompe, como por ejemplo puede ser una relación o un trabajo o una etapa vital, ¿no? Hay una seguridad interna que de repente se pierde y el organismo entra en un proceso de reorganización interna.
Es decir, el cuerpo comienza a hablarme. A veces lo hace a través de la digestión, a veces lo hace a través del apetito, a través de la tensión, como habéis nombrado, a través de la respiración, ¿sí? A través del cansancio. En este webinar, ¿m? Y la idea nace de esta observación clínica, lo que voy a querer compartir con vosotras y con vosotros es esta relación vincular a través del cuerpo, poniendo especial atención a través de la nutrición, que ocurre cuando atravesamos momentos de incertidumbre. ¿Sí? ¿Me seguís? Y vosotras mismas ya habéis podido hacer un registro. Veis que ocurren cosas, ¿verdad? Porque lo que primero entra en juego siempre es el organismo, antes de poder comprender lo que está sucediendo. Así que si podemos acercarnos a lo que nos está ocurriendo a nivel organísmico, podremos manejar mejor las situaciones de incertidumbre. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. La incertidumbre, como vemos, es una experiencia profundamente corporal. La incertidumbre no solo se piensa, la incertidumbre sobre todo se siente. Es decir, cuando las personas vivimos situaciones inciertas, no solemos decir no sé qué pensar. Se suelen decir cosas como estas que habéis nombrado, ¿no? Tengo un nudo en el estómago, me falta el aire, no tengo hambre, o no puedo parar de comer, ¿sí? ¿Esto qué nos va a indicar? Pues nos va a indicar algo muy importante, y es decir, el cuerpo no es simplemente un lugar donde aparecen los síntomas, sino que es el primer sistema de percepción. El organismo va a registrar toda la serie de cambios en el entorno antes de que la propia mente pueda llegar a interpretarlos. Así que desde una perspectiva humanista o gestaltista, ¿no? Os hablo desde este lugar que yo conozco más, podríamos decir que el organismo detecta una alteración en el campo y en el entorno. Entonces, algo en el entorno o en la experiencia vital ha cambiado. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Va a hacer un intento por adaptarse a ese cambio. ¿Sí? Por lo tanto, la incertidumbre, desde el punto de vista del organismo, es una interrupción en la continuidad de esta experiencia. Algo que antes nos ofrecía una orientación, ya no puede hacerlo. Cuando el organismo pierde esta orientación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la manera de regularse. ¿Entendéis? En esta búsqueda de regularnos, muchas veces, y puede hacerlo de muchas maneras, aparecen cambios en la respiración, aparecen cambios a través del movimiento y muy frecuentemente a través de la comida. ¿Comprendéis? Vais siguiendo, ¿no? Hay un cambio, ¿sí? Un momento de incertidumbre, no sé qué va a suceder, y mi organismo, ante esto que se ha desorganizado, lo primero que va a querer, que va a intentar es organizarse, buscar una regulación, y la va a buscar de varias maneras. ¿Ok? De todas estas que habéis nombrado. Una de ellas, y esto seguro que lo hemos experimentado todas, por eso he escogido la psiconutrición para trabajarla, es a través del alimento. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de un concepto que me parece fundamental, muy interesante para comprender esto que nombramos psiconutrición, que es la interocepción. ¿Sí? Hace unos minutos acabamos de hacer un pequeño ejercicio de registro corporal, ¿verdad? Esto es precisamente la base de lo que en neurociencia llamamos interocepción. Esto que acabáis de hacer vosotras, habéis parado y habéis hecho un registro, ¿sí?, de lo que os ocurría. ¿Qué entendemos como interocepción? La interocepción va a ser la capacidad que tenemos para percibir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo.
¿Entendéis? Así de sencillo y así de complejo. Así dicho, parece como muy fácil, ¿no? Es como, pues solo tengo que pararme y registrar lo que me ocurre. No es tan sencillo en nuestra cotidianidad, desgraciadamente, ¿sí? En esta interocepción, que es la percepción de estas señales corporales internas, tenemos, pues fíjate, el latido del corazón, la respiración, la saciedad, la digestión, la tensión muscular, ¿no? Todo este tipo de señales internas con las que estamos constantemente interactuando, ¿sí? Estas señales van a formar parte del sistema de regulación del organismo. Pero en muchas personas, desgraciadamente, ¿qué es lo que ocurre? Que la relación con estas señales se ve alterada. Hay personas que han aprendido a ignorar el cuerpo, hay otras que han aprendido a desconfiar de él, hay personas que solamente escuchan el cuerpo cuando aparece el malestar. ¿Me seguís, verdad? En ese contexto, cuando aparece una situación de incertidumbre, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Va a enviar señales que la mente no siempre va a saber interpretar. Si yo normalmente vivo desconectada del cuerpo, ¿sí? O cuando me sucede algo desconfío de mí misma, ¿m? O solo me hago caso cuando ya realmente es algo que está en fase aguda o fase grave, ¿sí? Por muchas señales que mi cuerpo me esté enviando, que ya está registrando para querer regularse, yo no voy a saber interpretarlas lo que voy a hacer es que voy a sentir una confusión a nivel orgánica, ¿sí? Una sensación corporal en la que yo no sé darle, a la que yo no sé darle un significado claro. Muchas veces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ante esta sensación de confusión, la conducta alimentaria se va a convertir en una forma de regular esta sensación. Y seguro que todas me vais a entender, ¿verdad? No necesariamente porque exista un hambre fisiológica, que no suele ser así, sino porque la comida tiene un efecto regulador sobre nuestro sistema nervioso. La comida calma la ansiedad, calma estos momentos de incertidumbre, de desorganización interna, que no sé interpretar, que no sé qué hacer con ellos y cómo para que baje esta confusión. ¿Tengo hambre? No, pero es que no sé qué me pasa. Y hay personas que os vais a encontrar en consulta, y lo digo por propia experiencia, que me vienen casos en los que me dicen, es que yo no sé por qué como así. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues que en el contexto vital de estas personas hay en muchas ocasiones en los que aparece una historia de incertidumbre, de cambio, de transición, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha descubierto desde una mirada más neurocientífica en los últimos años? Pues que se ha empezado a atender estas señales corporales, esta interocepción con una mayor profundidad. Hay un neurocientífico, que os lo he traído aquí, que es Bud Craig, y nos describe la interocepción como el sistema mediante el cual el cerebro va a registrar de manera continuada el estado fisiológico del organismo. Es decir, el cerebro ya no solo piensa, el cerebro también está percibiendo constantemente información de nuestro cuerpo. Y Craig lo que plantea es que esta información corporal, fijaros qué interesante, participa directamente en la construcción de la experiencia emocional y en la sensación subjetiva de cómo nos sentimos. Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que vemos? Pues que las emociones no aparecen solo como pensamientos en la mente, aparecen como interpretaciones de los estados corporales. Es decir, ante una sensación de incertidumbre, ¿sí?, en la que yo genero muchas señales corporales, mi cerebro va a hacer una lectura subjetiva y me va a dar una significación emocional, psicoemocional.
¿Estáis entendiendo esto? Por lo tanto, ya no puedo separar a nivel fisiológico lo que me está sucediendo en mi biología y en mi respuesta física a la respuesta que yo doy de una forma más psíquica emocional. Esto es muy importante para entender la conducta alimentaria, porque cuando el organismo experimenta una activación interna de tensión, de vacío, de inquietud personal, de una presión mental, el cuerpo, la mente va a intentar dar un sentido a esta sensación. Si la relación con el cuerpo no está clara, que es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, una de las formas más frecuentes de la regulación, ¿cuál va a ser? La comida. ¿Comprendéis? No necesariamente porque el organismo necesite energía, sino porque la comida tiende a modificar, o, perdón, tiene, no es que tienda, sino que tiene la capacidad de modificar temporalmente el estado fisiológico del sistema nervioso. Por eso cuando una persona, no entiendo por qué estoy comiendo así, muchas veces lo que estamos viendo no es simplemente una conducta alimentaria desorganizada, sino que estamos viendo un organismo completo, entero, intentando regular una sensación interna que todavía no tiene una significación clara. ¿Me seguís? Por lo tanto, aquí la psiconutrición encuentra un lugar muy interesante. ¿A qué? Pues la psiconutrición nos va a enseñar a aprender a escuchar estas señales del cuerpo antes de intentar corregir la conducta. Porque no es una cuestión de conducta alimentaria, sino de que la persona está atravesando un momento de transición íntima, individual y personal y está adaptándose, haciendo unos reajustes que no tienen tanto que ver con un comportamiento de conducta alimentaria, sino de acompañar el proceso interno que esa persona todavía no sabe gestionar. ¿Comprendéis? Esto es muy importante, porque si no, la lectura y el abordaje que vamos a hacer nos va a confundir. ¿Sí? ¿A dónde nos vamos ahora? Eje intestino-cerebro. Ya sabéis que en los últimos años se han hecho un montón de investigaciones sobre el eje intestino-cerebro que se han aportado unos marcos fisiológicos muy interesantes para comprender muchas de las experiencias que vais a ver en consulta. Hoy sabemos que el intestino no es solo un órgano digestivo, sino que es también un órgano sensorial, neuroendocrino e inmunológico. ¿Sí? Esto muchas de vosotras ya lo sabéis porque habéis hecho formación, tenéis ya mucha práctica y conocimiento. Y el sistema nervioso entérico, que a veces se denomina el segundo cerebro, ya sabéis que contiene millones de neuronas que se comunican constantemente con el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico, ya sabéis todas que comienza en el esófago, termina en el recto y es una cantidad de millones de neuronas que van por el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, esta comunicación ocurre a través de múltiples vías. Por ejemplo, tenemos el nervio vago, el sistema inmunológico, mediadores inflamatorios, hormonas intestinales. Todo esto lo descubrieron Cryan and Dinan, ¿vale? Estos dos neurobiólogos científicos maravillosos que nos hablaban de que el eje microbiota intestino-cerebro tiene un funcionamiento bidireccional. Hicieron unos estudios fantásticos, por eso os los nombro aquí, y descubrieron de cómo el cerebro influye sobre el intestino y de cómo el intestino, y esto es lo interesante, influye también sobre nuestro cerebro. Por ejemplo, hoy en día, voy un poco rápido porque es que llevamos casi media hora, Dios mío, y quiero contaros un montón de cosas. ¿Qué os estaba diciendo? Esto. La microbiota intestinal participa en la producción y la regulación de una cantidad de neurotransmisores súper interesantes como son la serotonina, la dopamina, el GABA, que están directamente implicados en la regulación del estado de ánimo y de la respuesta al estrés. Esto lo conocéis todas las que estáis aquí. Sabemos que todas las señales que salen del intestino a través del nervio vago pueden influir muchísimo en los procesos cognitivos, emocionales, como ansiedad, motivación, aprendizaje, ¿vale?
¿Qué pasa? Que los estados emocionales y los estados digestivos vemos que están profundamente interrelacionados. No podemos separarlos. Cuando el organismo recibe una situación de amenaza o de incertidumbre prolongada, ¿qué le pasa a nuestro sistema nervioso autónomo? Pues que puede entrar en un estado de activación sostenida. ¿Mm? Y os traigo aquí a un investigador, Bruce McEwen, que estudió esto que me parece un concepto súper interesante. No sé si alguna de vosotras ha ido a hablar de la carga alostática, porque yo en mis clases hablo mucho de los sistemas de adaptación, de los procesos adaptativos, de la respuesta adaptativa que tenemos que dar, de cómo esto influye en los estados de salud y enfermedad. Y Bruce McEwen lo que hizo fue desarrollar todo un concepto de carga alostática y explica el coste fisiológico que tiene para el organismo mantener durante largos periodos los sistemas de adaptación activados. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué es lo que ocurre cuando entramos en estados de incertidumbre? Pues que nuestros sistemas de adaptación se mantienen en estados prolongados en el tiempo, activados durante un montón de tiempo. Esto genera esta carga alostática que va a incidir en modificar motilidad intestinal, secreción digestiva. Por supuesto, afecta directamente a la permeabilidad intestinal, a la señalización del hambre y de la saciedad. De hecho, las investigaciones recientes nos muestran que las alteraciones en la microbiota se asocian directamente con cambios en los síntomas, sistemas de estrés, inflamación y regulación emocional. Para que veáis qué importante es esta bidireccionalidad entre intestino y cerebro. Por eso, muchas personas en momentos de incertidumbre, ¿qué es lo que van a experimentar? Inflamación digestiva, cambios en el tránsito intestinal, diarrea, estreñimiento, diarrea, antojos específicos, alteraciones del apetito. Esto, por supuesto, no es solo un proceso psicológico, es una reorganización del sistema organismo-entorno que implica fisiología, sistema nervioso y una experiencia emocional al mismo tiempo. Aquí es donde la psiconutrición hace un inciso muy interesante y es el punto de encuentro entre biología, experiencia corporal y significación personal que yo le doy a todo aquello que a mí me está ocurriendo. ¿Comprendéis lo imbricado que está y lo importante que es la exposición que tengo al entorno, cómo vivo yo la incertidumbre, qué significado personal yo le doy y cómo esto afecta a mi reorganización bioquímica, biológica, fisiológica y cómo esto puede afectar a mi campo emocional, psíquico y la interacción cerebral que yo doy como respuesta? Está todo completamente imbricado, ¿sí? De ahí que mi conducta alimentaria se vea alterada, pero es por un intento adaptativo a nivel orgánico. Si no vemos esto de fondo y no queremos profundizar en lo que está ocurriendo detrás de esta conducta alimentaria, no vamos a poder erradicar el problema y no vamos a poder hacer un buen acompañamiento de lo que le está ocurriendo a esta persona. Porque, ¿qué va a ocurrir en la incertidumbre? Pues que va a haber un cambio en la conducta alimentaria y ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tomar la comida como un regulador emocional, ¿verdad? La incertidumbre aumenta y la comida se convierte en una manera de regularnos. Pero esto es muy importante que no lo simplifiquemos, por eso me apetecía mucho traer este tema a este webinar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos simplemente en hambre emocional, como si fuera simplemente un error de conducta. No, esto lo tenemos que hacer desde una mirada clínica mucho más profunda. La comida simplemente lo que está haciendo es cumpliendo una función adaptativa. Porque, ¿qué es lo que nos ofrece cuando estamos en la ingesta alimentaria? Pues que podemos hacer una pausa en medio de un momento de tensión, una sensación momentánea de seguridad. Esto muchas veces es lo que te da comer. O una forma de llenar un vacío interno que se abre ante un momento de incertidumbre. O una forma de distraer la mente ante, Dios mío, el miedo que me surge de qué es lo que va a ocurrir.
¿verdad? Así que la pregunta clínica importante no es solamente por qué come, sería qué experiencia está intentando sostener este organismo. ¿Entendéis? Hay que ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que me está sucediendo? La psicología de la alimentación ha estudiado ampliamente la relación entre la comida y la conducta alimentaria. De hecho, os lo traigo aquí. Michael Macht es un psicólogo alemán que ha estudiado mucho la regulación entre emociones y conducta alimentaria y describe de manera muy profunda y muy interesante, os animo que si os interesa este tema, leáis sobre él, describe cómo los diferentes estados emocionales pueden modificar el apetito, la elección de los alimentos y la cantidad de los alimentos que llegamos a ingerir y que comemos. Por eso es muy interesante que desde una mirada psiconutricional no trabajemos solo desde la dieta. Yo esto lo hablo mucho en mis clases, pero me parecía un tema muy interesante porque a veces nos quedamos en una actuación muy parca y muy reducida, ¿no? ¿Qué es lo que hay que trabajar cuando queremos trabajar la comida o la conducta alimentaria como un regulador emocional? No podemos trabajar solo la dieta, tenemos que hacer un trabajo sobre el vínculo entre emoción, cuerpo y conducta alimentaria. ¿Cuándo se amplían estos fenómenos? Cuando estamos sobre todo ante situaciones de incertidumbre, ¿verdad? ¿Vais entendiendo cómo va ocurriendo desde una mirada también más neurocientífica a nivel fisiológico para comprender qué nos está sucediendo? ¿Sí? Y aquí llega algo muy interesante, porque, y esto lo hemos experimentado todas, aparece la incertidumbre y ¿qué es lo que hacemos como respuesta psicológica? La incertidumbre va a activar uno de los mecanismos más profundos de regulación del ser humano, que es el qué? Control. No sé qué hacer. Mm, Dios mío, no tengo respuestas. Control. ¿Por qué? Porque hay miedo y porque el ser humano lo quiere controlar todo. El entorno deja de ser predecible, el sistema intenta crear un orden. Este orden muchas veces se desplaza hacia el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Mm? Control en la alimentación, control en el peso, control en los horarios, control en las reglas nutricionales. Desde fuera esto a veces nos puede parecer simplemente como aspectos rígidos, pero desde dentro muchas veces es un intento de estabilización. El organismo está intentando recuperar una sensación de seguridad que la incertidumbre hace que perdamos. Por eso es muy importante no patologizar inmediatamente estos comportamientos. ¿Qué es lo que tenemos que ver ante un control, ante una respuesta de control alimentario, desde un lado o desde el otro, desde el exceso o desde el defecto, que son intentos adaptativos, ¿sí? A momentos de incertidumbre en los que yo estoy manejando mm, el control sobre la conducta alimentaria. Os pongo la conducta alimentaria como puede ser, como veis, la podemos llevar a un montón de esferas, ¿veis, no? Os estoy nombrando la alimentación, pero puede ser el control sobre tu pareja o puede ser el control sobre el trabajo, ¿sí? Pero como alimentarnos, nos tenemos que alimentar todos 3 veces al día, dos, tres, cinco, ¿no? Ya una cuando estás haciendo ayunos intermitentes, ¿m? Vemos cómo ante esta incertidumbre damos respuestas de controlamos. ¿Controlamos el qué? La manera en que nos alimentamos, cómo nos vinculamos con la alimentación, cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos vinculamos con la profesión. Vais viendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ante el caos nos entra el pánico. Aquí aparece una idea muy interesante, que encontramos tanto en la biología como en la psicología, como también en la cosmología. En los sistemas complejos, el cambio, ¿dónde suele aparecer? No suele aparecer cuando está todo perfectamente ordenado, ¿verdad? Necesitamos caos, necesitamos desorden. Yo esto lo nombro muchas veces en las clases. El cambio se genera cuando el sistema se desestabiliza.
¿Qué es un proceso de incertidumbre? Un proceso de caos, un proceso de desorganización fundamental y necesario. El sistema se ha desestabilizado. En realidad es maravilloso. Por eso la transición, o sea, la incertidumbre, yo, claro, lo que animo es abraza tu incertidumbre. ¿Por qué? Porque esta desorganización, esta desestabilización es maravillosa. Necesitamos abrazarla, no controlarla. Cuando una estructura que hasta el momento, eh, que hasta ese momento organizaba el equilibrio, deja de sostenerse, ¿m? Y esto lo vemos en muchos niveles de la naturaleza, ¿qué es lo que se da? Por ejemplo, imaginaros los ecosistemas, ¿no? ¿Qué ocurre después de un incendio o después de una inundación? Es decir, cuando hay grandes perturbaciones en los ecosistemas y en la naturaleza, se generan enormes cambios, ¿verdad? Hay veces que una alteración en el sistema obliga a reorganizar las relaciones entre las especies, el suelo y el propio clima. Y ahí se dan bosques impresionantes, aparecen nuevos ecosistemas de flora y de fauna. ¿Sí? En la biología ocurre algo parecido. Los organismos, ¿cuándo evolucionan? Cuando las condiciones cambian y el sistema va a tener que adaptarse, ¿verdad? De hecho, ¿a qué se le llama evolución? A la capacidad de adaptación. Vamos a ampliar un poquito más la mirada. Vamos a encontrar algo muy interesante incluso en nuestra cosmología. ¿Dónde se crean las estrellas? Por eso os he puesto aquí esta nebulosa molecular. Las estrellas nacen precisamente en las regiones de turbulencia. Vosotras sois estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas se crean dentro de nebulosas moleculares que son enormes nubes de gas y polvo interestelar, donde existen zonas de inestabilidad gravitacional. Aquí en estas regiones, que hay todo un desorden cósmico, comienzan a condensarse estructuras que con el tiempo se van a convertir en estrellas. Y de este polvo estelar, de estas roturas de estrellas cósmicas, es de donde ha nacido y ha brotado la vida en el planeta Tierra. De ahí nacemos nosotras, de ese desorden y ese caos maravilloso y brillante donde brota la vida. Sin caos no aparece lo nuevo. Es en los sistemas complejos donde el cambio nace del caos. A nivel cosmológico, la creación emerge en condiciones de tremenda inestabilidad. No emerge del orden rígido. El ser humano necesita de movimiento, de tensión y de reorganización. Si tenemos esta idea al ámbito humano, ¿qué vamos a observar? Pues algo parecido, que muchas veces las personas, ¿cuándo realmente cambiamos? Cuando las estructuras que nos sostenían, que sostenían nuestra vida, dejan de funcionar. Por ejemplo, una relación termina, un trabajo deja de tener sentido y de repente estáis aquí viendo a ver, ¿no? Pues voy a empezar naturopatía, voy a empezar fitoterapia, voy a empezar nutrición ortomolecular, voy a empezar... Aquí hay algo que deja de tener sentido y estáis en una búsqueda. Eso es un momento de incertidumbre. Una etapa vital se está transformando, ¿sí? Desde fuera esto puede vivirse como un caos, pero desde dentro hay una incertidumbre, una desorientación, una pérdida de referencia y al mismo tiempo también es un umbral de reorganización. ¿Sí o no? ¿Podéis estar vosotras atravesando un umbral donde reorganizaros internamente? Donde se os esté dando la oportunidad de hacer algo completamente distinto con vuestras vidas. ¿Hay incertidumbre? Muchísima. Aquí hay, de hecho, muchos enfoques contemporáneos a nuestro momento vital de acompañamientos emocionales. Por ejemplo, seguro que conocéis, ¿no? Me acaba de venir Enrique Corbera,
que dentro de ya hay un enfoque que llama bioneuroemoción, sí, bioneuroemoción, donde él plantea algo muy interesante y es muchas de las crisis vitales que se dan en los individuos son simplemente no son simplemente errores en el sistema, sino que son momentos en los que la persona está siendo invitada a revisar estructuras profundas de significado, que es donde nos encontramos en muchos momentos vitales. Independientemente de que cada una le deis un marco teórico o no vivencial, sabéis que hay algo intuitivo que resuena con muchos enfoques terapéuticos y es que ante una crisis se abre una posibilidad de transformación. ¿Y una crisis qué es sino una etapa de incertidumbre, sino un caos, un desorden, una desregularización? ¿Qué es lo que está buscando el organismo? Está buscando una forma de adaptarse para autorregularse de una manera completamente distinta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que antes de que esta nueva forma aparezca, primero tiene que soltarse toda la estructura anterior. Eso no suele ser cómodo, porque ¿qué es lo que genera el caos? Genera miedo, genera mucha desorientación, hay una sensación de pérdida y por supuesto de pérdida de control, pero también se puede abrir una posibilidad de reorganizarnos. En consulta yo veo muchísimas veces precisamente estos momentos. Personas que sienten que su vida se ha desordenado cuando en realidad lo que está haciendo el organismo es intentar reorganizarse de una manera más coherente con su experiencia. Aquí, y ya lo habéis nombrado, Alicia lo ha dicho al principio, es muy importante en estos momentos de profundo cambio y desajuste interno, incertidumbre, volver al cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una brújula fundamental. El cuerpo suele registrar antes que la mente cuando algo ya no encaja y cuando empieza a emerger una nueva forma de equilibrarnos. Volver al cuerpo es poder acercarnos a entender qué está sucediendo. ¿Comprender? O sea, entender, ¿me seguís? Quizá no podamos todavía comprender en toda la tesitura y toda la amplitud aquella respuesta que voy a poder dar, pero sí poder acompañarlos en este reajuste y no tener que activar respuestas rápidas e inmediatas para regular esta desorganización como la, la alimentación desorganizada o el sexo desmedido o el trabajo en exceso. Son respuestas adaptativas que doy cuando yo me voy fuera de lo corporal. Si yo busco mi cuerpo como un anclaje interno, yo voy a poder acompañarme sin necesidad de darle un ajuste, una adaptación que viene de fuera, que en realidad no me está trabajando la causa profunda de esta sintomatología, sino que solo está ayudándome a calmar de manera inmediata, pero no profunda, todo este desajuste que me trae, como os he dicho, miedo, tensión. ¿Comprendéis? ¿Me estáis siguiendo? Es muy importante que acompañemos el caos, no que lo queramos controlar. El caos es una bendición. La naturaleza misma se genera en este caos. Todo lo que nos rodea, la cosmología, las estrellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que en los momentos de suspensión, cuando algo deja de encajar, en estos momentos de transición personal, que todavía no tenemos una nueva forma clara, aquí lo que sentimos es un vacío y el cuerpo tiende a bloquearse. Clínicamente muchas veces es un umbral maravilloso, es una fase de reorganización interna y es un momento precioso para relacionarnos con nuestro cuerpo en la que todo está cambiando. Pero ¿qué es lo que suele aparecer ante esto? Más control, más desborde, más desconexión, más necesidad de sostén. Por eso es tan importante no intervenir solo sobre el síntoma visible, como puede ser la conducta alimentaria, sino entender el momento vital por el que la persona está transitando. Acompañarle. De hecho, casi no hay que nombrar el síntoma,
estos procesos de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que llevados a un grado mayor puede ser el trastorno por atracón, bulimia, anorexia, que estos ya estamos hablando de patologías, sino cuando estamos en un grado menor todavía, no entramos ahí. Acompañamos a la persona en el momento vital que está transitando, en esta incertidumbre de reorganización, de ajuste, de toda la respuesta fisiológica, bioquímica que está dando de manera bidireccional todo el eje microbiota, intestino, cerebro, para ver emocionalmente qué le está pasando al sujeto, sin que queramos controlar nada. Sí, simplemente darle comprensión. ¿Cómo podemos ayudarle? Por supuesto, muchas de vosotras ya sabéis un montón de cosas de alimentación. Claro que podemos regular esta, esta fase desde una alimentación como respuesta regulativa, no como solución, sino en lugar de hacer un atracón, bueno, vamos a hablar de una estabilidad fisiológica que ayude a transitar este momento vital de incertidumbre. Aquí, ¿qué os he puesto? Pues una alimentación que, por ejemplo, damos una proteína suficiente porque ya sabéis que la proteína suficiente ayuda a la síntesis de neurotransmisores, ¿verdad? Y nos va a ayudar a esta regulación fisiológica. Las grasas saludables nos ayudan a una estabilidad metabólica. La fibra nos ayuda para la regulación glucémica y nos sacia. Además, sabéis que la estabilidad glucémica es importantísima porque cuando la glucosa sube y baja bruscamente, el organismo lo que hace es que se vuelve más reactivo al estrés. Mal en las épocas de incertidumbre que ya estamos suficientemente estresados. Hay muchas personas que con desregulación alimentaria lo que también va a presentar es una mayor reactividad emocional. Entonces, si actuamos a través de la alimentación, poniendo el foco simplemente con una alimentación reguladora, vamos a estar trabajando todo este proceso de estrés y de reactividad emocional, ayudando a que la persona transite de una manera psicoemocional y mental por este proceso de incertidumbre mucho más sostenida, mucho más regulada. ¿Comprendéis? Esto es lo que hacemos desde esta mirada psiconutricional. Doble mirada, doble acompañamiento. Comprendemos el significado emocional de la conducta alimentaria y al mismo tiempo sostenemos la base fisiológica del organismo. ¿Veis la doble partida? Lo interesante que es. Sí, también muchas de vosotras, os lo he puesto aquí también, ya conocéis cómo podemos hacer un apoyo nutricional. Además de con la alimentación, puede ser muy interesante hacer un apoyo suplementario, por ejemplo, el magnesio. Ya sabéis que nos ayuda en los contextos de hipertonía, de estrés y de sobrecarga nerviosa. Los omega 3, súper interesantes por el papel que juegan a nivel inflamatorio y en la regulación del estado de ánimo. Las vitaminas del grupo B, por supuesto, os las pongo porque participan en múltiples procesos del sistema nervioso y del metabolismo energético. Esto no va a sustituir nunca el trabajo clínico ni la reorganización del vínculo con el cuerpo. Esto que quede claro, pero sí nos puede acompañar a sostener el proceso. Aquí, muy importante, lo importante no es usar la suplementación como un parche aislado, sino integrarla dentro de esta mirada más amplia que yo os quiero traer aquí cuando la persona esté atravesando momentos de vacío y de incertidumbre y de reorganización interna. Es un apoyo desde esta comprensión dietética, nutricional. Os he puesto aquí, por ejemplo, también, porque muchas de vosotras ya lo manejáis, pues herramientas complementarias. Desde un enfoque integrativo podemos beneficiar a muchas personas con herramientas como la homeopatía, la oligoterapia. Aquí es muy importante que no las presentemos como una solución mágica, no, sino como parte de una estrategia de un acompañamiento mucho más complejo, como ya estamos viendo aquí, donde el cuerpo, la emoción y la regularización se entienden como un conjunto de factores desde una mirada amplia, no reduccionista. ¿Qué vamos a observar en homeopatía, por ejemplo? Pues cómo responde el organismo ante el estrés o la incertidumbre con un acónitum.
sobre todo en estados de miedo agudo o shock. ¿Vale? Esto ya lo habéis visto, la mayoría de vosotras. Os he puesto aquí también Gelsenium. Es fantástico, sobre todo en anticipación ansiosa o cuando la persona está muy bloqueada. La ignatia nos va a venir genial en estados de conflicto emocional o duelo, por ejemplo, de pérdidas. Estos son momentos de mucha incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? O os he puesto aquí también el arsenicum para perfiles de hipercontrol y ansiedad. ¿Mm? Y la oligoterapia, que eh, algunas ya la habéis visto conmigo, sabéis que trabajan más desde el terreno biológico, a nivel orgánico, os traigo el manganeso y el cobalto para perfiles neurodistónicos con mucha labilidad vegetativa, que en incertidumbre se disparan, el litio para estas personas con mucha rumiación mental o inestabilidad del estado de ánimo. Os traigo también el cobre, oro y plata para estados de agotamiento profundo después de periodos prolongados de estrés. Las suprarrenales, con la liberación de cortisol que se da en los momentos de estrés, se quedan agotadas y el cobre, oro y plata nos ayuda muchísimo a regularlas. ¿Vale? Esto siempre dentro de una valoración individualizada y nunca como un sustituto del trabajo psicológico o nutricional. Esto ya la mayoría de las que habéis estudiado conmigo lo sabéis y lo conocéis, pero por si acaso hay gente que todavía no ha hecho este tipo de formaciones, lo nombro, ¿vale? Para que quede muy claro. Y llegamos, como veis, voy veloz, porque es que son las 10:24. Dios mío, yo estoy acostumbrada a clases muy largas, que se me hace muy corto. Aquí venimos a donde hemos comenzado, esto que hemos nombrado en el principio. Este sería el mensaje central con el que me gustaría cerrar. No siempre vamos a poder eliminar la incertidumbre, de hecho, olvidaros de controlarla, olvidaros de eliminarla. La incertidumbre forma parte de la vida y bendita sea, porque hemos visto que en los momentos en los que hay caos, desorden, vacío, es donde se generan los cambios más profundos, donde se da todo lo creativo de la vida, ¿sí? Así que no vamos a poder resolver rápido estos procesos que se quedan abiertos, pero sí podemos aprender a construir una referencia interna más estable. Ahí el cuerpo puede convertirse y debe convertirse en el punto de anclaje. El cuerpo como punto de anclaje. Volved siempre al cuerpo a través de la meditación, de la respiración. Es muy interesante estas medidas nutricionales, dietéticas, la suplementación. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a regular todo lo que es nuestro estado bioquímico, biológico y fisiológico, y este nos va a hacer que nuestro cerebro baje las revoluciones y nos haga estar más en contacto con lo que nos está sucediendo. No se trabaja, ni mucho menos, está muy lejos mi idea de querer hacer un cuerpo ideal ni un cuerpo objeto, para nada. No queremos cosificarnos, no queremos cuerpos ideales, no trabajamos en la imagen, no. Queremos cuerpos que estén en forma y sobre todo cuerpos sintientes con conciencia, ¿sí? Un cuerpo vivido, que seamos conscientes de nuestra respiración, un cuerpo que nos sirva de apoyo, que nos dé ritmo, que nos dé percepción y que nos dé sobre todo presencia, con lo que hemos empezado el webinar de hoy. Cuando recuperamos esa relación, el cuerpo deja de ser solo el lugar donde se expresa el malestar para poder empezar a ser también el lugar donde puede iniciarse la regulación. Esto es fundamental, crucial. Colaros dentro de vosotras, sentiros, volver al contacto con vuestra respiración, con vuestro latido del corazón, llevad la atención a vuestra respiración, a vuestro corazón, a vuestro abdomen, a vuestra rodilla, a vuestro pie. Sentaros y habitaros, traed presencia. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, porque a veces pensamos que necesitamos soluciones muy complejas para manejar situaciones de incertidumbre y sin embargo el cuerpo suele empezar a reorganizarse con algo muy sencillo, que es vuestra propia presencia. Nada más, nada más. Os traigo aquí, si os interesa esto,
todo esto de lo que hemos estado hablando y queréis profundizar sobre esta perspectiva clínica integrativa, yo coordino y participo como docente junto a mis compañeros Fernando, Andrea, Nieves y Neus, y hemos elaborado la formación en psiconutrición que nos habla precisamente de esto, de espacio para comprender la relación entre el cuerpo, la emoción, la conducta alimentaria, la regulación y trabajar con todas las herramientas maravillosas aplicables en consulta que tenemos y desarrollar más todavía todos los temas que os he expuesto hoy: el hambre emocional, el eje intestino-cerebro, la intervención clínica, la regulación emocional y el trabajo con casos específicos y clínicos, una formación pues pensada sobre todo para integrar la psicología, la nutrición y la regulación corporal, ¿vale? Y aprender a leer todo lo que es la conducta alimentaria en vosotras, independientemente de que hagáis la formación en psiconutrición o no, en vosotras y en vuestros pacientes, como un lenguaje del organismo, para que vuestra intervención deje de ser simplemente correctiva y empiece a ser verdaderamente terapéutica. Cualquier duda, cuestión, sugerencia, aquí tenéis mi mail. Yo soy Cristina Manjabacas y ha sido un verdadero placer poder compartir la incertidumbre y su vinculación con el cuerpo desde la psiconutrición en una mirada lo más humanista y cercana posible. 7:29. Preguntas, dudas, sugerencias, contadme cómo estáis, cómo os sentís. Espera, voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora quiero escucharos, por favor, abrir los micros en estos minutos que tenemos. ¿Cómo estáis con vuestra incertidumbre, con vuestros vínculos corporales, con esta mirada psiconutritiva? Os escucho. Está súper interesante. No sé por qué hoy todo se pactó esto, pero justo me estaba diciendo una compi de trabajo que se quería inyectar no sé qué cosa para bajar de peso porque no dejaba de comer y yo, bueno, ve los pros y los contras, no lo sé. Y escuchar todo esto de regularte, de regresar a ti, que es verdad, a veces uno no come pues porque tenga hambre, sino que estás nerviosa, estás ansiosa, te pasa algo y bueno, a mí en mi experiencia eso siempre ha sido mi talón de Aquiles, así que bueno, pues es bastante interesante recordar eso, que así como lo que nos avisa de que algo está mal, pues también nos ayuda, ¿no? A anclarnos, entonces Eso es. estamos súper desconectados de nosotros mismos, totalmente, que... La verdad es que sí, hay que volver ahí. Pero muy bonito todo esto y espero hacer el curso que está súper interesante, la verdad. Es Va a precioso. gustarnos, Lo sí. hemos hecho con mucho cariño este curso de psiconutrición. Y si os apetece y os interesa, empezamos en abril. Y si no, pues un placer, exactamente igual teneros aquí. No, muchas gracias, Cris, que siempre eres súper sabia, me encanta cómo hablas, me encanta todo lo que nos dices, tus conocimientos, yo es que muchas gracias. Gracias a ti. ¿Más cosas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo rápidamente, Cris, muchísimas gracias, porque sí es verdad, como dice Talia, siempre la forma que tienes de enseñar y de contarnos las cosas, pues es que es bastante, o sea, resuena muchísimo y pues yo encantada porque me he apuntado al curso, así que ya te veré pronto ¡Qué bien! por ¡Qué ahí. alegría tenerte, Gina! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Me alegro Sí, sí, mucho. yo también. Sí, creo que va a ser algo súper interesante y estoy, o sea,
sí, ya mira que había dicho de que ya no quería, ya quería parar con cursos y demás, parar un rato, pero la verdad creo que es un curso que va a complementar bastante lo que he ido viendo, aprendiendo y yo creo que sí que merece mucho la pena es dar otro ahí empujón, ¿no? Qué bien, Gina. Sí, es como, para mí es como siempre es mi consentido este curso. Mira que doy clases en varios, ¿no? Pero sí, este es como especialmente bonito. Me encanta. Bueno, pues ya nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Sí, un placer. Bueno, Lilith, Alicia, ¿a ti te veo? Cuéntame, Lilith, perdona, sí. No sé, darte las gracias por la charla, está muy interesante. Y, y sí, bueno, remarcar que la conexión con el cuerpo siempre te estabiliza y te centra, no solo en la comida, sino en el resto de patologías. Efectivamente. Y, y que esto de la psiconutrición al final tiene también muchos enfoques para muchas otras cosas. Y pues nada, muchísimas gracias. A ti, un placer, Lilith. Espero que te vaya súper bien. Yo también. Espero que os vaya muy bien en el curso. A ver si algún día puedo echar un ojo, ¿vale? Genial. Genial. Alicia, a ti te veo mañana. A ti te veo Sí, mañana. bueno, mañana, pero quiero comentar que la verdad que durante esta hora me he relajado tanto porque todo lo que he escuchado ha resonado y, bueno, no sé si se dice así, pero es verdad que igual pienso que todo tiene un significado y sobre todo el cambio a cuestión personal en el cuerpo también puede significar un algo, ¿no? Escuchar y comprender y buscar el significado y es bastante interesante. Escuchar mejor al cuerpo y sobre todo con la nutrición, que durante esta época que he estudiado igual nutrición el año pasado, he visto mucho cambio en mi vida y la verdad que es muy bonito lo que hacéis y ayudáis mucho a todo el mundo y espero que tengáis muchas personas que se interesan en el curso. No voy a poder asistir porque ya estoy en naturopatía, entonces sería mucho, Tú estás pero ya, igual me parece interesante. tú tienes 3 años por delante, o sea que imagínate, Sí, vas a aprender un montón de esto. Vamos, estás en un momento precioso, tú estás ya en un umbral súper bonito, muy, muy bonito. Qué bien, Alicia. Nos vamos a ver porque doy clases en primero, segundo, en tercero, o sea que nos vamos a seguir viendo. vale, perfecto. Ojalá que puedas venir mañana en presencial, va a ser un placer poder verte. Y Manuela y Jorge, no os he visto, no sé si estáis, ¿no? May, no sé quién es May. Hola May. Eh, no sé. May. Bueno, eh, pues aquí, aquí se acaba. Chicas, un placer. Muchas gracias por venir y por acompañarme. Ha sido un gusto poder contaros esto, un poco atropellada, pero quería meteros la información y en una horita, bueno, es para lo que da. Espero que os haya servido así el recorrido completo y y que os lo llevéis puesto, que es lo interesante. Gracias. Muchas Adiós. gracias.